Hola, hola, hola. Esto es el podcast de la Academia de Trabajo Social, capítulo 45. Soy Víctor Nieto, de victornieto.es, trabajador social y comunicador. Y antes de continuar con este podcast, tengo algo que decirte. Si estás buscando una formación especializada en trabajo social, quieres ampliar tus conocimientos académicos, pero no sabes qué curso elegir porque hay una gran variedad de oferta en internet y no sabes de qué plataforma fiarte, tranquilo, tranquila, porque tenemos la solución desde la plataforma La Academia de Trabajo Social, la primera y única web que aglutina los mejores cursos relacionados con el trabajo social, donde verificamos que el contenido es propio para nuestra profesión, donde vemos que los docentes son profesionales preparados y además contamos con los mejores precios y con descuentos exclusivos. Si quieres formarte de manera diferente y con garantías, recuerda www.academiatrabajosocial.com. Además, también tenemos un servicio de asesoramiento gratuito donde nuestro equipo de profesionales del trabajo social analizarán qué necesidades académicas tienes y en función de ellas te enviarán de manera gratuita un email con los mejores cursos que se adaptan a ti. Recuerda www.academiatrabajosocial.com, mucho más que una plataforma de formación. Bienvenida, bienvenido a un nuevo podcast, al único podcast que da a conocer la profesión y a sus profesionales. Y hoy vamos a abrir las puertas de esta academia a una compañera emprendedora, donde vamos a hablar de un tema que hay mucha inquietud y mucho desconocimiento sobre el ámbito del trabajo social en la criminología. Esto será enseguida, pero antes recordarte que este podcast se mantiene gracias a ti. ¿Cómo? Bueno, pues si lo estás escuchando desde Spotify, iVoox o Apple Podcast, solo te pido dos cosas. Una, que le des al like o a las estrellas. Y dos, lo más importante, que lo compartas en tus redes sociales, en tus grupos de Facebook, en tus grupos de WhatsApp, en Telegram, pero que lo compartas, porque así daremos a conocer más nuestra profesión y es un poco la responsabilidad, ¿no?, que también tenemos los profesionales. Y por supuesto, te puedes suscribir. Bueno, dicho esto, espero que estés relajada, que estés relajado. Vamos con este podcast de este mes de noviembre. Y recuerda, eso sí, que si te has perdido algún podcast anterior, los tienes todos en mi página web. Y por fin vamos a hablar de un tema que muchas personas me preguntan sobre el trabajo social y la criminología. Y para ello está con nosotros la compañera Sara Martín Blanco. ¿Qué tal? Muy buenas. Hola Víctor, buenos días. Muchas gracias a ti por invitarme a este espacio tan valioso que tenemos los que amamos el trabajo social. Gracias a ti. Bueno, ya sabes que estas puertas de la academia siempre están abiertas y este micrófono para charlar sobre la profesión y sobre el trabajo social. Lo primero, ¿quién es Sara? Pues Sara es una mujer de 25 años que ha estudiado trabajo social y criminología en combinación. Lo hice en doble grado, los cursé a la vez y en la actualidad trabajo como trabajadora social tanto en el ejercicio libre como por cuenta ajena. Y bueno, pues soy una apasionada del trabajo social, soy una apasionada de la criminología unida al trabajo social y además soy mamá de un bebé, que es una parte muy importante de mí. Madre mía, y todo esto siendo menor de 30 años, que es más complicado todavía. Sí, es complicado, pero también tenemos esa energía, ¿no?, a tope. Vamos enseguida a hablar, ¿no?, de este doble grado, cómo se puede unir una profesión como la criminología, que tendrás que decirnos si es eso del CSI o no. Pero antes, ¿por qué decidiste emprender? Pues decidí emprender por realmente, a ver, realmente es lo primero que me llegó a emprender fue la pasión por la profesión. Es decir, el poder llegar con cada uno de los casos que atiendo hasta el final, sin limitación de recursos, sin limitaciones institucionales y sin ningún tipo de techo
que tocar para llegar al final con cada caso, con todas las personas que se acercaban a mí. Otra de las cosas principales que me llegó a emprender, aparte de la pasión y de el querer llegar hasta el final con cada caso, fue el poder dedicar el tiempo necesario a todas las personas que decidían confiar en mí, el no tener una limitación temporal, el poder implicarme con ellos como si fuese el único caso que se está llevando. Y lo cierto es que la gratificación y la satisfacción personal y profesional se ha ampliado en mi ejercicio libre, en mi profesión como trabajadora social en mi ejercicio libre. Me sorprende esto, Sara, porque no se supone que debería ser así siempre, dedicar todo el tiempo, llegar hasta el final de las intervenciones. Sería lo ideal, es lo que tiene que ser, pero lamentablemente en los recursos en los que he tenido la oportunidad de dedicarme, incluso en los que he podido realizar prácticas cuando era estudiante, me di cuenta de que pues estábamos muy limitados. Las trabajadoras sociales y los trabajadores sociales contábamos con muchas limitaciones a la hora de llevar a cabo nuestras funciones profesionales con las personas que atendíamos. Y ya no solo en la intervención directa, sino también en la gestión y en la parte más burocrática y administrativa de nuestra profesión, al final es complicado, es complicado. Yo creo que la falta de recursos y la falta de conocimiento de nuestra profesión y de nuestras funciones hace que al final se nos limite dentro de las entidades, tanto públicas como privadas. Y eso es una oportunidad que descubrí a través de otros compañeros que han emprendido, que podía yo vencer con mi ejercicio libre, que podía mejorar lo que yo veía que no se estaba alcanzando. O sea, que también tenemos un poco esa labor de que, bueno, los recursos muchas veces son los que son finitos, ojalá poder tener más, pero yo sí que creo que como profesionales hay una parte que tenemos la responsabilidad, que es de dar a conocer a la profesión, ¿no? Porque al final, cuando se conoce la profesión, se reconoce nuestra labor, aumentan los recursos, aumentan todo este tipo de falta, ¿no? De existencias que existen, ¿no? Efectivamente, un claro ejemplo yo creo que eres tú en la promoción de nuestra profesión, el cómo tú estás dando valor y cómo estás dando visibilidad a lo que somos las trabajadoras sociales y los trabajadores sociales, y creo que pues el trabajo social, aparte de que te debe mucho, creo que los trabajadores sociales que venimos un poco detrás o que nos estamos subiendo a este carro, tenemos que tenerte también un poco a ti como ejemplo. Digo a ti porque es la persona que conozco como referencia más en comunicación y en dar visibilidad a la profesión, pero efectivamente creo que es una responsabilidad de todas las que nos lanzamos al mundo profesional después de estudiar un grado en trabajo social, que también veréis qué pasa con la criminología, que nos quejamos del trabajo social, que la criminología está pues todavía un poquito peor, y creo que sí, que es responsabilidad de todas nosotras y de todos nosotros el darnos ese valor, el dar conocimiento a las funciones que tenemos, no solo a la profesión, sino a todo lo que podemos hacer dentro de nuestra profesión, y al final eso pues hará que nos valoren, que se nos asignen recursos, que no sean en vano, sino que consideren que realmente son necesarios para llevar a cabo nuestras intervenciones de la forma más efectiva posible. Bueno, gracias por la parte que me toca, pero bueno, yo creo que es yo siempre lo digo, ¿no? Que tenemos una corresponsabilidad con nuestra profesión Sí, es y verdad. además siempre pongo el mismo ejemplo, es decir, yo hace un año descubrí la verdadera imagen de Mary Richmond, nuestra precursora de la profesión, gracias a un libro de Óscar Cebolla Bueno, que encima él no es trabajador social, es decir, no conocemos nuestra profesión, no conocemos nuestros orígenes, pues hasta que no luchemos contra ello, ¿no? Y demos ese paso, va a ser muy difícil que otras personas, administraciones o profesiones nos reconozcan. Solo hay que reflexionar, y que yo lo hago mucho. Últimamente escucho mucho en la radio cuando voy de camino al trabajo anuncios de colegios oficiales, ¿no? Colegios oficiales de procuradores, colegios oficiales de psicólogos, incluso de fisioterapeutas. De los nuestros todavía no los he escuchado. Ahí lo dejo. Pues un abrimos buen otro gran melón. apunte, sí. Vamos a abrir otro melón. Trabajo social y criminología. ¿Qué es esto? ¿Cómo surge esta doble grado? ¿Dónde lo estudiaste? Pues modestia aparte, creo de verdad que es una combinación maravillosa. No porque yo tenga el doble perfil profesional, sino que creo que realmente
hablando más de trabajo social, que es lo que hablamos aquí un poco en tu podcast y en la academia, creo que la criminología aporta al trabajo social un valor añadido muy, 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 muy importante. ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta, ahora después os lo explicaré un poquito mejor, tanto la criminología como el trabajo social comparten muchos espacios profesionales, muchos espacios laborales, muchas salidas y muchos nichos de empleo. Pero no solo eso, sino que cuando a ti se te presenta en tu centro de trabajo o en tu oficina, si eres profesional en ejercicio libre, en tu espacio, te llega una persona con una problemática compleja, como puede ser a lo mejor pues, un caso de violencia de género, malos tratos dentro de la familia en los que hay menores involucrados, agresiones sexuales, cualquier tipo de seguridad en general que haya desembocado en una problemática para esa persona o para esa familia. Por supuesto que un trabajador social o una trabajadora social va a poder atender esas necesidades, ¿no?, de esa persona, esa familia que está llegando a ti. Pero si esa trabajadora social, además, cuenta con un perfil criminológico, con unas aptitudes y unas competencias adquiridas durante su grado de criminología, en las que puede hablar ya no solo de la base de derecho que adquirimos dentro de la carrera de criminología, sino que puede hablar desde unas aptitudes de prevención, de intervención, de conocimiento del delito, de conocimiento de las teorías de la criminalidad, de por qué las personas llegan a cometer un delito, qué se da en el entorno para que ese delito llegue a cometerse. Al final la intervención va a ser mucho más completa, es decir, va a ser mucho más ajustada, ¿no?, a lo mejor a las necesidades de ese caso que está viniendo. La criminología yo creo que también aporta al trabajo social una mirada diferente en cuanto a que muchas de las personas que atendemos en el trabajo social son personas con situaciones complejas. Es decir, yo me harto a decir en mis redes sociales, en mi página web, en todas las oportunidades que tengo para expresar cualquier cosa sobre la profesión del trabajo social, me harto a decir que el trabajo social es para todas las personas. Para las personas independientemente de si su situación económica es precaria, es boyante, independientemente de su cultura, de su nacionalidad, de su estatus social incluso, yo me harto a decir que el trabajo social es para todas las personas. Pero es verdad que por lo general las personas que llegan a las trabajadoras sociales y los trabajadores sociales son personas que están sufriendo una situación compleja, que están teniendo una situación complicada y problemática. Y la mayoría de las veces, unida a esa situación que se está presentando, está unido el delito, está unida la criminalidad, está unida la victimología, está unida una parte agresora. Y eso es lo que la criminología aborda en todo su aquel, ¿no? Aborda desde la atención a los agresores y a las agresoras, la atención a las víctimas, la prevención de la criminalidad y de la actividad delictiva, aborda el diseñar ciudades y entornos y barrios y zonas que estén libres de criminalidad, que estén libres de oportunidades de delinquir. Y todo eso, ay, vais a oír a mi bebé a lo mejor llorando, que está malito, perdonadme, ¿eh? Y todo, todo eso lo hace la criminología. Entonces, yo creo que la criminología unida al trabajo social te da un perfil muy amplio de lo que podemos hacer atendiendo a las personas que llegan a nosotros. Vamos a ver ahora más Sí. ejemplos, pero has dicho una Sí. cosa que me llama la atención. Actuación con los agresores. Sí, efectivamente. Efectivamente. Las trabajadoras y los trabajadores sociales también trabajan en espacios con agresores, trabajan en espacios profesionales dentro de prisiones, dentro de centros de menores, pues dentro en espacios de mediación, dentro de un montón de espacios laborales trabajamos con personas que han llevado dentro el rol del agresor o de la agresora, ¿no? La criminología te da unas habilidades y unos conocimientos extra, porque creo que los trabajadores sociales cuentan con muchas herramientas para manejar este tipo de intervenciones, pero creo que los criminólogos son realmente los que van a saber manejar este tipo de intervenciones y de situaciones, porque cuentan con unos conocimientos específicos para la atención con agresores.
no solo para la reinserción dentro de a lo mejor como pueden ser centros punitivos como pues, las prisiones, ¿no? Sino que cuentan también con la capacidad y con la formación para elaborar planes, programas, proyectos para estudiar y prevenir el que esas personas se conviertan en agresoras. ¿Qué pasa? Que si además eres trabajador social y eres capaz de evaluar su entorno, evaluar su historia social y evaluar qué circunstancias están llevando a esa persona a convertirse en una agresora, pues ya lo bordas, ¿no? Entre que eres criminólogo y llevas dentro todo el tema del diseño y la puesta en marcha de estos planes y proyectos y programas de los que hablaba anteriormente, y encima eres trabajador social y sabes analizar y estudiar el entorno de la persona y encima incidir en él y poner los recursos necesarios a su alcance para que esa persona no se convierta en agresora, estamos haciendo un trabajo muy importante de prevención, ¿no? Estamos incidiendo en la sociedad y en la vida de toda la comunidad. Al final es tener un broche, ¿no? Es llegar a esa excelencia. Ha habido Sí, muchas yo cosas creo que me han que... llamado. Sí, 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 no, perdona. no, Yo había muchas te cosas que quería me decir llamaban, solo... Sí, dime. no, me llamaban la atención cuando hablabas de las ciudades seguras, ¿no? Es decir, que también en el trabajo social no solo estamos cuando hay pobreza, sino también estamos en ese diseño, en esa prevención, desde pues, las ciudades seguras, la vivienda y otros aspectos. ¿Qué querías comentar? Pues yo lo que os estaba diciendo anteriormente es que efectivamente la criminología es como el broche final, yo creo, para que un trabajador social que se pueda dedicar a los espacios más orientados a la prevención o al diseño de estrategias para la prevención de la criminalidad, pues cuente con unas actitudes y unas habilidades necesarias. Por ejemplo, los puestos de criminólogos y criminólogas como tal en España todavía no están muy desarrollados. Es decir, por ejemplo, en el sistema penitenciario no se cuenta con criminólogos y criminólogas y sí se cuenta con trabajadores y trabajadoras sociales, psicólogos, etc. Hay empresas privadas que están sacando ofertas que tienen que ver con la criminología y contratan a personas específicamente que hayan cursado un grado en criminología, pero no es lo normal. Es decir, todas las personas que son criminólogas salen de la carrera y por lo general no encuentran trabajo de criminólogo, ¿vale? Entonces, creo que también es una parte importante de los colegios. Me consta que el Colegio Profesional de Criminólogos de Madrid está trabajando duro en esto por la inserción real laboral de las personas. Si os dais cuenta, el acceso para la universidad en la nota de criminología de acceso a las universidades es una nota alta, por lo normal, por lo general es elevada, pero luego creo que sería importante que las universidades también hiciesen hincapié en que es un ámbito profesional que no está desarrollado, no se está trabajando de criminólogo. Yo hace 2 años que terminé mi formación y no he tenido oportunidad de trabajar como criminóloga. Sí es verdad que ofrezco servicios de criminología, pero no he tenido la oportunidad de presentarme a un proceso de selección como criminóloga. Y creo que eso es importante, que las personas que les interese el tema de la criminología lo tengan en cuenta, que sepan lo que están estudiando, para qué lo están estudiando y que si deciden estudiarlo tendrán que abrir camino, que es un campo que no está abierto ni mucho menos está fácil de acceder, ¿no? Sino que las personas que se dediquen a esto tendrán que trabajar duro para poder insertarse en el mundo laboral. Y bueno, y que ver también un poco, depende cómo veamos los vasos, ¿no? Pero cuando no hay nada, todo lo que hagas será siempre el primero, la primera, ¿no? Serás la persona que innova y serás también referente, que muchas veces cuando hablamos de emprendimiento y trabajo social, ¿no? Pero es que esto no existe. Bueno, si no existe, lo puedes crear porque seguramente en la necesidad ahí estás. Vamos a hablar ahora, Sara, de los servicios que ofreces, que he estado echando la página web y he visto uno que me ha llamado la atención. Prevención criminal mediante el diseño ambiental. Es lo que hablábamos antes. Efectivamente. Sí, eso es lo que hablábamos. El CPT, el Criminal Prevention Through the Environment, son las siglas, ¿no?, en inglés, de la prevención de la delincuencia mediante el urbanismo, mediante el diseño urbanístico. Es un servicio que sí que ofrezco yo como profesional en el ejercicio libre, tanto como criminóloga como trabajadora social, y es un servicio que muchas administraciones públicas
con el crecimiento pues, de todo lo que es las zonas residenciales de los nuevos municipios, o sea, las nuevas zonas residenciales de los municipios, son servicios que se demandan mucho a criminólogos. Los criminólogos en estos casos, las criminólogas trabajan en conjunto tanto con arquitectos y arquitectas, con ingenieros e ingenieras, etcétera, para poner en marcha planes de diseño urbanístico, como decía el propio servicio, ¿no? Las criminólogas y los criminólogos en este caso nos encargamos de ver cuál es la parte técnica para la prevención del delito en estas nuevas zonas que se están dando. No es necesario que el proyecto esté por construir o que sea una nueva zona, como se estaba comentando anteriormente. También tenemos cabida en este servicio en zonas que se quieren a lo mejor impulsar. Pues, por ejemplo, zonas de barrios centrales de algunos municipios que por lo que sea están registrando causas altas, o sea, incidencias altas de delincuencia, de robos, de hurtos, de destrozo pues esto de material urbanístico, de contenedores, de papeleras, de vehículos, etcétera, ¿no? Todo eso sí que es verdad que los ayuntamientos están contando con criminólogos y criminólogas para que analicen la situación que se está dando, les hagan un informe basado en evidencias de lo que está pasando, de por qué ha podido incrementar ese tipo de delitos, qué está mal diseñado o qué predisposición negativa tiene ese barrio o ese espacio urbanístico para que se esté cometiendo ese tipo de delitos y ese aumento de la delincuencia. Y luego, posteriormente, pues realizar una propuesta de mejora de ese espacio o de creación de un espacio nuevo, si hablamos de una nueva zona urbanística, con elementos que pues, interfieran en las posibilidades de las personas que delinquen De hecho, y que al final no se lleve a cabo. La unión con el trabajo social es muy clara, ¿no? Es decir, un barrio, vamos a imaginarnos todos, conocemos seguramente algún barrio donde la tasa de criminalidad sea elevada, se hace un análisis de por qué, imaginemos, ¿no?, que a lo mejor lo que sucede es que hay una gran tasa de desempleo y ahí podría entrar el trabajo social, desde un trabajo comunitario, orientación sociolaboral, para poder reducir, es decir, es un poco ese efecto circular, ¿no? Efectivamente, yo creo que el trabajo multidisciplinar en este caso sería brutal y si encima la persona que van a contratar cuenta con el valor añadido de que encima es criminóloga o es trabajadora social, depende de lo que estén buscando, yo creo que eso te abre muchas puertas laborales en este sentido. También otro ámbito poco conocido, pero que no sé en qué unión, que seguramente lo tiene con la criminología, el trabajo social en el ámbito de las funerarias o ONGs. Efectivamente. Sí, muchas veces, aunque no queramos, pues hay muchas muertes que se dan de forma traumática, de forma muy trágica y que entra en juego pues, la acción delictiva de las personas, de los seres humanos. Los trabajadores sociales ya sabéis que en esos casos proveen a las familias y a las partes implicadas de tranquilidad, de apoyo emocional, de gestión de trámites que muchas veces pues, las familias no están preparadas en ese momento para poder llevarlos a cabo. El trabajador social al final es un apoyo profesional para que esa situación sea lo menos dolorosa posible y se pueda llevar de la forma más pacífica posible, porque luego también surgen muchos encontronazos entre familias, etcétera, ¿no? Bueno, ya sabéis lo que supone. De hecho, si escuchan el podcast de Trabajo Social en Funerarias, lo van a tener mucho más claro. Pero claro, la criminología aquí también tiene un papel importante, ya que la criminología va más allá. Si la muerte ha sido causada por un acto delictivo o ha sido no causada del todo, pero sí ha habido intermediación de algún tipo de delito, algún tipo de agresor que ha intervenido dentro del proceso, la criminología tiene un papel muy importante, ya no solo en la atención directa a las personas, sino en el trabajo por clarificar qué situación ha tenido lugar para que se produzca ese desenlace fatal. Es decir, la criminología no es CSI, no es criminalística. Es verdad que hay muchos criminólogos que luego se especializan en grafología, en caligrafía, etcétera, para poder determinar muchos de estos crímenes, ¿no? Muchos de estos delitos que han tenido lugar.
pero la criminología también tiene un papel muy importante en la intervención directa con víctimas y con agresores. Lo que os decía antes, al final el trabajo con víctimas parece que lo conocemos más porque es más de intervención directa, más asistencial, y el de los agresores parece que lo dejamos solo a la reinserción y a la reeducación para la vuelta a la sociedad. Pero realmente la intervención con agresores también tiene un papel muy importante, y es también ver qué ha pasado para que esa persona finalmente se convierta en un agresor o una agresora. Toda esa parte profesional, todas esas labores profesionales, yo creo y confío firmemente en que en un futuro correspondan plenamente a los criminólogos y a las criminólogas. En apoyo, por supuesto, de equipos multidisciplinares en los que entrarán psicólogos, en los que entrarán trabajadores sociales y en los que entrarán otro tipo de profesionales que estén dispuestos a poner su granito de arena en el caso. Pero creo que es competencia total de los criminólogos y las criminólogas, ya que están preparados para ello, ¿eh? Uh-huh. Entre los servicios que ofreces, RSC, proyectos sociales, formación, gestión de subvenciones, peritaje social, educación, discapacidad, incapacidad laboral, informes sociales, intervención familiar, ¿qué es lo más demandado que sueles tener, Sara? Pues lo más demandado, que además me he dado cuenta hace poquito, porque como ya sabéis o algunos no sabréis, llevo 1 año y poquito en el ejercicio libre. Lo que más demandado es los informes periciales e informes sociales, tanto informes periciales criminológicos como sociales, porque yo puedo redactar y participar en ambos informes, ¿no? Es una parte importante de la actividad de Calon Social Consulting, que es bajo el nombre que yo trabajo. Informes tanto criminológicos y sociales como periciales, criminológicos y sociales. Por otro lado, mi mayor trabajo se basa en el trabajo con las entidades sin ánimo de lucro, fundaciones, federaciones y asociaciones. Por lo general es lo más demandado. Las asociaciones, las entidades sin ánimo de lucro me contactan y me encargo de gestionarlas pues, de pe a pa y de buscarles toda la financiación posible para que puedan seguir llevando a cabo sus proyectos. Me encargo de la gestión integral también de subvenciones, desde la solicitud, pasando por la ejecución hasta la justificación. Y aquí sí que me gustaría decir que muchos trabajadores y trabajadoras sociales salimos al mundo laboral deseando hacer intervención directa, porque es a lo mejor para lo que hemos estudiado, ¿no? Para estar en contacto con las personas, pero he de decir que yo he descubierto la magia de la gestión y de la parte más administrativa de los proyectos, y es muy, muy, muy bonito el poder trabajar para que esos proyectos se sigan dando y tengan la financiación y los recursos necesarios para que puedan seguir funcionando estas entidades. Y por último, otro de los servicios más demandados es la atención social. Yo también trabajo en colaboración con algunas compañeras psicólogas y bueno, otras abogadas, pero por lo general demandan mucho pues una consulta, que igual que lo tienen con un psicólogo, ¿no? Que pues una consulta con un psicólogo, pues a mí también se me está demandando mucho ese servicio como trabajadora social, y en muchas ocasiones trabajo en conjunto, en equipo con otra psicóloga. Y la verdad que está siendo interesante y está siendo bonito, porque yo no hago terapia como tal, pero sí incido bastante en la realidad de las personas que llegan a mí, y en eso entra la gestión de todos los trámites y recursos que a lo mejor, pues estando un poquito saturado como está el sistema, estamos sacando adelante de una forma más personalizada, con un acompañamiento y más rápido. De hecho, recogiendo lo que se está comentando, ¿no? De esa gestión de proyectos de subvenciones, que muchos compañeros y compañeras se quejan, no, es que nos puedes la parte burocrática. Es que también es esencial, es decir, y tenemos que entender que tenemos lo que están las administraciones públicas, que son con unos recursos muy, muy, muy limitados, pero luego están todas las asociaciones, ONGs, que son ese brazo extensor de las administraciones públicas, que hacen una gran labor y pueden llevar a cabo esa labor gracias a solicitar subvenciones o realizar proyectos. Y que esto a mí me parece fundamental. Es decir, aquel profesional que sale de la carrera sin saber hacer un proyecto social, creo que tiene una asignatura pendiente, porque para mí es como la base, ¿no? Desde fundamentación, objetivos, desarrollo, evaluación. ¿Y cuál es lo que yo también me estoy dando cuenta, Sara, que se está demandando? Cada vez se están generando más asociaciones o más entidades o más colectivos, llamémoslo X, pero claro, estas personas
son voluntarios, son voluntarias y no tienen de esos conocimientos para hacer una subvención, ¿no? Entonces, oye, poder contratar a un profesional que les haga la subvención y claro, la gente se pregunta, vale, pero si soy una entidad, ¿cómo pago a ese profesional? Bueno, tenemos que decir que hay mil maneras, pero una de ellas es incluso las propias subvenciones, con el dinero que se recibe se puede contratar a profesionales, o sea que también Por una de las supuesto. labores es dar a conocer ese papel que podemos tener desde el ejercicio libre y poder estar en varias entidades realizando diferentes proyectos. Por supuesto, efectivamente, Víctor. De hecho, yo a través de Calon, como ya os decía, es uno de los servicios más demandados. Estamos trabajando con varias asociaciones, federaciones y fundaciones a distintos niveles, cada uno en su nivel, en diferentes convocatorias, tanto autonómicas como locales, como locales, como autonómicas, como estatales. Y muchas de ellas, cuando me conocen, me dicen, ¿pero de verdad esto se puede hacer? Por supuesto que se puede hacer y por supuesto que vais a sacar adelante todos los proyectos que tenéis tantas dificultades para financiar. Es decir, al final contar con el apoyo externo de un profesional para que les orienten en cómo tienen que presentar su proyecto, porque ya no es solo hacer una solicitud y seguir unos modelos que te marcan las convocatorias, es saber presentar un proyecto. Lo que tú decías, todos y todas las trabajadoras sociales tenemos que saber elaborar y presentar un proyecto a la administración. Es fundamental. Y creo que, pues lo que hablábamos, al principio muchos trabajadores sociales se quejaban de que nos encargaban a nosotros la parte de las subvenciones, pero yo lo he visto como una oportunidad más que como un agravio comparativo y para mí ha sido una oportunidad muy importante de empleo y en la que me estoy desarrollando en muchas entidades. Pues ahí lo dejamos ese mensaje. ¿Y cómo ves el futuro del trabajo social? Pues la verdad es que lo veo lleno de oportunidades. Lo veo muy, 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 muy blanco. O sea, no lo veo nada negro, lo veo muy blanco, lo veo con muchas oportunidades, pero también es verdad que animo a que todos los futuros profesionales, todos los estudiantes del grado de trabajo social empiecen un poco a abrir su mirada, a expandir su horizonte y a ser proactivos para la apertura de nuevos ámbitos, de nuevos campos, el aprovechamiento de oportunidades que se nos pongan delante, no decir, no, esto no es del trabajo social, no. Seguramente el trabajo social tenga mucho que hacer en ese ámbito, aunque todavía no se haya descubierto, y animo a todos a que sean muy proactivos, a que difundan mucho la profesión, a que le den todo el valor que se merece, pero de verdad que veo un futuro interesantísimo para el trabajo social. Además, una de las cosas que ofrezco, que es un workshop sobre, además el título es muy divertido, que se llama, bueno, he terminado la carrera y ¿ahora qué? ¿No? Y bueno, la idea es un poco analizar las salidas profesionales y efectivamente, yo siempre lo digo, nuestra profesión, por lo menos cuando yo estudié, la carrera es como el juego del trivial, que tienes que saber un poco de todo, pero a la vez no sabes de nada, ¿no? Pero ¿cuál es el objetivo? El objetivo es tener esa masa de pizza, ¿no? Esa base de ingredientes y que luego nosotros seamos capaces de mirar mucho más allá, de formarnos y de poder especializarnos. Que eso no quiere decir con hacer máster, sino que nos podemos especializar de muchas otras maneras. Sí. Para ir finalizando, Sara, que tampoco te quiero quitar mucho tiempo, en esta tercera temporada del podcast he creado pues una mini, no sé, sección, o llamémoslo apartado, donde quiero que vosotros me preguntéis a mí. Me lanzéis la pregunta que queráis. Perfecto. Así que lo dejo en tus manos. Me parece fenomenal. Bueno, pues para terminar me gustaría deciros que creo que se me ha pasado a decirlo completamente, que es donde estudié y cómo llegué ahí. Y no sé si te parece bien, Víctor. Sí. Que se me ha olvidado antes, me he puesto a hablar totalmente de lo que es la criminología, el trabajo social, de su combinación y se me ha ido totalmente. Bueno, yo estudié en la Universidad Pontificia Comillas, en Madrid. Iba buscando una universidad que estuviese bien valorada y que tuviese pues, una serie de requisitos que para mí eran importantes, como, pues, no sé, como tiene que ver un poco con los profesores, con los docentes. Y descubrí Comillas, la Universidad Pontificia Comillas. Yo estudié en el campus de Canto Blanco, en la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales, y descubrí pues, que había, aparte del grado simple, por decirlo de alguna forma, en trabajo social, el grado combinado con criminología.
y decidí que sería un valor añadido bastante interesante para mi profesión como trabajadora social y por eso lo decidí estudiar. Así, ¿Cuánto de tiempo forma breve os lo dejo por aquí. de años de diferencia existe con el grado de trabajo social solo? Un año solo. El Ah, doble bueno, son 5 años y solo un grado son 4, así que yo creo que merece bastante la pena. pues sí, la verdad que sí. Y además que pilla más cerca de casa, que yo estudié en la Complutense y tardaba Pues sí. muchísimo. Sí, no, para mí fue una maravilla estudiar allí. No quiero hacer publicidad de ello, pero fue maravilloso mi paso por la universidad. De hecho, ahora ejerzo allí como profesional y me gusta mucho cómo lo hacen también desde la parte profesional, no solo desde la parte del alumno. No te vas a librar, te toca hacerme una pregunta. Vale. A ver, a mí hay algo que me llama mucho la atención de tu perfil profesional, Víctor. Y Cuéntame. es la parte de la comunicación. Me resulta muy valiosa todo lo que aportas en la parte de comunicación. Entonces, a mí me gustaría en este caso saber, no sé si te lo han hecho ya, espero que no, qué relación positiva, qué parte positiva encuentras tú a la comunicación dentro del trabajo social, no solo de cara a las redes sociales, sino también en tus intervenciones. Bueno, yo siempre digo que lo que no se cuenta no existe. Igual que lo que no Ujú, nombramos, ¿no? Cuando decimos, por eso a mí me gusta hablar en un lenguaje inclusivo, ¿no? Porque al final lo que no se nombra no le damos importancia, no existe. ujú, En la comunicación existe lo mismo. Y en la ujú. relación con las intervenciones, luego desarrollaré más el otro tema, pero Sí. hay una cosa que creo que estamos fallando como profesionales en nuestras intervenciones, y es que no estamos contando lo que hacemos. Nos cerramos en nuestro despacho, hacemos una intervención y luego se nos olvida el contarlo. Y no nos damos cuenta Efectivamente. que a lo mejor esa misma problemática que acabamos de atender, otro compañero u otra compañera también la está viviendo y podemos contar lo que hemos hecho. Y a lo mejor le ayudamos a saber por dónde tiene que ir o por dónde no tiene que ir. De, ojo, este tipo de recursos, este tipo de intervención no lo hagáis porque el resultado no ha sido el esperado, ¿no? Creo que estamos tan centrados en nuestra tarea que se nos olvida el compartir. Ojo, no digo que tengamos que estar haciendo artículos científicos, ¿no? Pero hoy en día las redes sociales, una de las cosas bonitas que tienen es que nos permiten de manera muy sencilla, puede ser pues, con un podcast como este o grabándote desde Ujú, un móvil, contar, por supuesto siempre respetando la ley de protección de datos, contar lo que hacemos. Creo que no lo ujú. hacemos por tres razones. Una, falta de tiempo, no es prioridad. Dos, por miedo. Y creo que al ser una profesión donde el uno más uno no son dos, sino dependiendo de Ujú, la persona, y creo que esto es algo que tenemos que mejorar, tenemos miedo a ser juzgados en nuestras intervenciones, ¿no? Porque no vaya a ser que venga otro compañero, otra compañera, y bajo otro criterio diga sí, que lo que yo he hecho está bien o está mal. Que yo también esto lo he vivido. Y luego, en la tercer motivo, creo que nos falta herramientas comunicativas. Nos faltan herramientas comunicativas desde a la hora de hacer un informe social, que es contar de manera profesional lo que está sucediendo. Nos faltan herramientas comunicativas a la hora de hacer jornadas. O sea, yo no veo jornadas de profesionales del trabajo social hablando, contando, charlas TED, o me falta ujú, esa parte, ¿no? de exposición. sí, Y hablando más a nivel más macro, más grande, si no contamos lo que hacemos, nadie nos va a conocer y es lo que hablábamos antes, no vamos a tener recursos. Es decir, yo ahora mismo que estoy en un ayuntamiento, soy capaz de valorar lo importante que es decir el número de personas que hemos atendido en la administración pública, la cantidad económica que hemos invertido, que hemos puesto encima de la mesa, porque es la única manera que existe de dar importancia a nuestra profesión. Y si nosotros mismos no contamos lo que hacemos, nadie va a venir a apoyarnos ni llamarnos a puerta y nos diga, hola, ¿qué es lo que están haciendo? ¿No? Entonces, creo que la parte de esa comunicativa nos falta muchísimo, de saber, de quitarnos ese pudor de contar lo que hacemos.
¿no? Me escribe mucha gente, no, es que el ego. A ver, el ego ni es bueno ni es malo, todo en la vida depende de los excesos, ¿no? Pero, oye, tú como profesional, contar lo que haces, yo creo que es necesario. Y para mí es una pata que nos falta a la profesión, es decir, contar lo que estamos haciendo y por qué es importante y quitar esa imagen de que solo trabajamos con pobres. Es decir, es una labor que tenemos y creo que todavía hay mucho recorrido por hacer. No sé si contestaba la pregunta. Sí, yo creo que sí, que nos ha quedado súper claro. De hecho, yo tenía un profesor que seguramente la mayoría de los que lo escuchen el podcast lo conozcan, José María Regalado. Tuve la suerte de ser su alumna y en varias ocasiones, y él siempre nos dice a sus alumnos y alumnas que redactemos, que dejemos por escrito, que documentemos todo lo que hemos hecho, que dejemos por escrito todas las intervenciones que hemos llevado a cabo, porque es el valor que vamos a dejar nosotros de la profesión. Entonces creo que lo has explicado, pues eso, perfectamente. Ha sido como un reflejo de lo que nos recomendaba este profe. Así que sí, yo creo que es fenomenal. Le saludamos al compañero que es un gran profesional. Y es verdad que tenemos que contar más lo que hacemos, que quitarnos ese miedo, ¿no? Que, bueno, pues si nos confundimos, pues no pasa nada, somos personas. Pero además, mira, yo este verano me leía el libro del caso social individual de Mary Richmond, donde hacía aportaciones de casos. Y digo, es que esto es nuestro ABC, es decir, tenemos que contar lo que está pasando porque seguramente que muchos compañeros les pueda servir. A gente, sobre todo, que está empezando, que se ve por primera vez frente a una intervención que no sabe qué hacer. Oye, pues tener un lugar donde poder ver un caso parecido, saber qué se hizo, qué no se hizo, el por qué, sobre todo, el por qué, puede ayudar. Y Sara, para que la gente pueda contactar contigo, ¿cómo lo puede hacer? Pues os digo si queréis mis contactos. Bueno, yo trabajo bajo el nombre de Calon Social Consulting, aunque soy autónoma, es el nombre que he querido dar a mi proyecto. ¿Y qué significa? Pues Calon significa belleza más profunda que la piel. Y es que yo siempre creo en que todas las personas, independientemente de nuestra apariencia, ya no física, sino de lo que mostramos que somos, todos tenemos mucha belleza dentro y todo depende un poco de las circunstancias que nos rodean desde que nacemos hasta que tenemos, pues eso, capacidad de obrar como adultos, ¿no? Entonces me parecía un nombre pues con un significado, es un nombre griego y me parecía una palabra maravillosa para definir cuál es mi proyecto, que es al final eso, potenciar toda la belleza que tienen todas las personas dentro y dotarles de los recursos que tienen a su alcance. Y me podéis contactar en todas las redes sociales, Instagram, LinkedIn, Facebook, Twitter, en el mismo nombre, Calon Social Consulting. Y a través de mi página web tengo un formulario también de contacto que es Calon Social Consulting. Y ahí está mi email, está mi teléfono, al que podéis escribirme al WhatsApp, podéis llamarme, todo lo que necesitéis. Me gustaría haber hablado, horas y horas y horas de la criminología, del trabajo social. Espero haber dado las pinceladas más importantes. Pero cualquier cosa que os apetezca preguntarme, que os entre curiosidad, que no conozcáis, pues estoy para todos vosotros y vosotras. No lo vamos a desvelar todo en un único. Efectivamente. Muchísimas gracias, Sara, por haberte pasado por estos micrófonos, por habernos hablado de un ámbito más de la profesión, por explicarnos y contarnos que se puede ser joven, madre y emprendedora. Y muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias a ti, Víctor, porque es un honor y un placer estar compartiendo todo esto a través de tus canales y gracias de verdad por la labor tan importante que haces con la profesión que compartimos, que es el trabajo social. Pues muchísimas gracias, Sara, por habernos hablado sobre un ámbito tan desconocido, sobre tu faceta emprendedora y seguro que vas a tener muchísimo éxito. Y también gracias a ti por haber llegado hasta aquí, a este podcast. Así que ya sabes, ayúdame a crecer, ayuda a crecer la profesión compartiendo este podcast. Y puedes incluso hacer una captura de pantalla, subirlo a tu Instagram, mencióname, @VictorNitoTS, y así también sabré un poco qué es lo que más y lo que menos te ha gustado de este podcast. Te lo decía antes, todos los episodios de las temporadas anteriores están única y exclusivamente en mi web, www.victornieto.es. Bueno, y como siempre digo, este podcast se publica los martes cada 15 días, así que ya sabéis
que el próximo día que nos vamos a ver es el 15 de noviembre. Bueno, ver o escuchar. Espero que como siempre seáis muy felices, amantes